Ok, ahora vamos con la sección de español de la guía UNAM Comipems 2024, que consta de los reactivos 29 hasta el 40. Vamos a comenzar con la primera pregunta, que es el tema de la ficha bibliográfica, que esta es una pregunta que siempre viene en el examen. Ok, nos dice, ¿cuál es la finalidad de la ficha bibliográfica? Ok, la finalidad de una ficha bibliográfica es poder almacenar para poder después consultar la fuente de un libro o algún texto donde hayamos sacado la información, ya que la ficha bibliográfica contiene el autor, el título de la obra, la editorial, la edición, el año, el lugar donde se publicó y las páginas que se utilizaron para hacer la consulta. Por lo tanto, siguiendo esa definición, la respuesta correcta sería la A. En cambio, con la B, la C y la D, se está hablando en la B de una ficha de resumen y en la C y en la D, pues de una ficha donde extraes las ideas del texto para poder resguardarlas. Pero no, su principal objetivo es identificar la fuente consultada. ¿Ok? Ahora vamos con la 30. Dice 30. Observa la siguiente tabla y selecciona la afirmación verdadera. Entonces, ¿cuál de estos enunciados corresponde a lo que está en la tabla? Vamos revisando. Dice A. El ozono tiene 2 átomos por unidad. Ok, buscamos ozono y vemos que tiene 3 átomos por unidad. Entonces, esa no es. B. El ozono es de color azul pálido e inodoro. Buscamos ozono. Sí es azul pálido, pero no es inodoro, o sea, no tiene olor. Sí tiene olor y su olor es acre. C. El oxígeno es muy oxidante. Vemos que el oxígeno, su reactividad es oxidante, pero no muy oxidante como el ozono. Y ya por último la D, dice el oxígeno es incoloro e inodoro. Sí, el oxígeno es incoloro, no tiene color, e inodoro, no tiene olor. Entonces la respuesta correcta sería la D. Seguimos con la número 31. Nos dice 31. ¿Mediante qué recursos se desarrollan las ideas del siguiente párrafo? Para facilitar su estudio, los especialistas dividen la prehistoria en 3 grandes etapas: el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico. El periodo paleolítico abarca desde la aparición de los primeros homínidos hace unos 4 millones de años hasta el descubrimiento de la agricultura. El Mesolítico es una etapa de tránsito entre el Paleolítico y el Neolítico, en la cual el ser humano debió adaptarse a grandes cambios climáticos causados por el aumento de temperatura del planeta, lo cual puso fin a las glaciaciones y favoreció la aparición de la agricultura. Finalmente, la práctica de la agricultura y la ganadería es el hecho que determina el inicio del Neolítico. Se extrajo el texto de Rosario Rico et al. Historia Universal. Entonces podemos ver que el texto se trata de que nos está explicando las etapas de la prehistoria: el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico. Nos da una pequeña descripción o qué fue lo más importante de esa etapa, qué fue el que marcó el inicio y el final de esta. Y en las 3 nos explican que lo más importante fue la agricultura y posteriormente la ganadería. Entonces nos está explicando uno por uno de las etapas. Por lo tanto, el recurso que se utiliza para desarrollar el párrafo sería las explicaciones. Espero que no vaya quedando ninguna duda hasta aquí. Seguimos con la 32. Ok. Dice, selecciona el enunciado donde hay concordancia entre sujeto y predicado. Ok, en una oración debe de haber 2 cosas que deben de concordar, que en este caso es el género y el número. Género masculino o femenino, número plural o singular. Entonces leemos la primera oración. Dice, los funcionarios Prokin y Stipkov besó cada uno a su mujer. Ok, aquí si se dan cuenta está hablando de plural, pero en cambio aquí solo está hablando de singular. O sea, solo una persona besó cada uno a su mujer. ¿Cómo debería de ser la oración correcta? Los funcionarios Propkin y Stipkov besaron cada uno a su mujer. Por lo tanto, esta no es. B. Las esposas de Propkin y Stipkov se colocó al otro lado del cordón de guardias. ¿Ok? Aquí está en plural, en cambio aquí en singular. ¿Cómo sería la oración correcta? Las esposas de Propkin y de Stipkov se colocaron, aquí sería se colocaron, al otro lado del cordón de guardias. C. Las esposas de Propkin y Stipkov atravesaron el cordón formado por los guardias. Okay, esta tendría ya más sentido. Esta podría ser la correcta, pero podemos ver la siguiente. Dice D. La esposa de Propkin se ruborizaron por la amabilidad del guardia. Ok, aquí está en singular, en cambio aquí en plural. ¿Cómo quedaría correctamente la oración? Sería, la esposa de Propkin se ruborizó. No ruborizaron, se ruborizó. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Ok. Siguiente, dice
33. Los nexos luego, después, primero, antes hacen referencia a... Ok, esto estaba bastante fácil. Estos nexos luego, después, primero, antes son de tiempo. ¿Por qué? Porque estos los utilizamos para marcar la sucesión de eventos cronológicamente, ¿no? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó primero? ¿O qué pasó luego? Entonces sería la respuesta A, tiempo. Ok, 34. Dice, lee el siguiente texto. Los problemas de sobrepeso y obesidad son problemas de todos los mexicanos, pero fundamentalmente de los hombres y mujeres pobres que viven en las ciudades. En el campo, entre los pobres, son más bajos los índices de sobrepeso, aunque también resultan alarmantes. Carlos Tello Díaz, Los Gordos. Las palabras subrayadas son nexos que, ok, aquí está, las palabras subrayadas son pero y aunque. En este caso son nexos que nos ayudan a encadenar los argumentos, porque si se dan cuenta, primero nos exponen una idea y después el por qué son importantes esa idea o por qué, en este caso por qué es aunque nos expusieron una idea y nos resaltan que aunque sean más bajos resulta todavía alarmante. Por lo tanto se están encadenando argumentos. Seguimos con el 35 que dice: las palabras subrayadas en el siguiente fragmento tienen como propósito. Dice, durante mucho tiempo el ser humano ha tenido sed de saber qué son los sueños. Mi teoría, en primer lugar, considera que son una realidad alterna, similar a la del reflejo en el espejo. También pueden ser considerados una forma en la que nuestros cerebros logran vivir otras realidades. Finalmente, como muchos artistas han demostrado, son fruto de mentes creativas. Dime, ¿qué soñaste hoy? En este caso, los nexos, en primer lugar, también, finalmente, nos están ayudando a jerarquizar las ideas. En este caso, otra forma de decirlo, nos están ayudando a darle un orden al texto, mostrarnos qué es lo más importante para el autor que escribió el texto, y después introducir una idea que cierre y una idea secundaria, ¿no? En este caso es en primer lugar también y finalmente. Por lo tanto, son nexos para jerarquizar o para darle un orden a las ideas, qué es importante, qué nivel medio y qué la idea final. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Seguimos con el 36. Dice, elige la opción en la que usan adecuadamente las comas y el punto y seguido. Ok, dice, él tenía, en su poca experiencia, un mundo por conocer, le gustaba quitar a los ricos para dar a los pobres que no podían ni comer un pan. Y aquí podemos ver que las comas están como puestas a lo loco, te corta demasiado la lectura y ya empieza a carecer de sentido que quieres transmitir. Por lo tanto, esta no sería. B. La muchacha era huérfana, pero... Ok, aquí la coma debería de ir por lo menos acá, antes del pero. Tenía dos hermanas terribles, sus nombres eran Anastasia y Griselda. Ellas eran mandonas, caprichosas y muy flojas. Ok, en este caso no, tampoco sería por la forma en la que está la coma antes del nexo. Perdón, después del nexo. C. Su nombre era Bella y había sido condenada a vivir con una maldición que le impedía acercarse a cualquier rueca, a riesgo de quedarse en un largo sueño. Y si se dan cuenta aquí, intenta hacer una especie de aposición, pero no es una descripción, por lo tanto es un uso incorrecto de la coma. Finalmente, ella, la más querida, okay, aquí hay un uso de la coma, es una posición, una descripción del personaje, en este caso de ella. Tenía 14 años, su nombre era Blancanieves, y amaba a las criaturas del bosque, conejos, ciervos, venados y aves. Aquí hay otro uso correcto de la coma, sirve para hacer una enumeración. Entonces, se usó para la posición, esta de aquí, y para una enumeración, por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Sigamos con la número 37. Ok, esta es un poquito más larga, son textos más largos. Dice 37. Elige el párrafo que se ha escrito con lenguaje periodístico. Entonces este lenguaje, su principal objetivo es informarnos de algo. Próximos al 10 de mayo, las autoridades han emitido un comunicado para advertir a dueños de florerías, establecidos y ambulantes que se impondrán sanciones para aquellos comerciantes que decidan aumentar el precio de las flores. Las penas consistirán en multas y retiro para quienes decidan hacer su agosto en este mes de la madre. ¿Okay? Entonces, esta es la que nos está informando de algo. Que, pues en caso de que no sigan los precios establecidos, van a recibir multas.
Yo me iría por esta, pero vamos a revisar las demás. B. Mientras contemplo tu delicado rostro, resulta inevitable recordar una rosa. De ella posees su belleza, su aroma, sus colores y su suavidad. Ante tu hermosa presencia, prefiero de tus espinas salir herido que renunciar a la dicha de verte una vez más. Aquí podría parecer más una poesía, por lo tanto esta no sería. La composición de una flor es la siguiente: gineceo o pistilo, androceo o estambres. El primer elemento es la parte femenina, el segundo la masculina. Gracias al exacto funcionamiento de tales elementos es que las flores pueden dispersar su semilla y crecer pese a las adversidades climáticas de cada región. Aquí es algo explicativo, entonces tampoco sería. Durante el mes de mayo, su florería favorita, Perfumes de Gardenias, en honor a las mamás mexicanas, ofrecerá un 30% de descuento en arreglos de rosas y azucenas. Aproveche y obsequia a mamá con el más fino detalle, un arreglo de su florería favorita, Perfume de Gardenias. Este es un texto publicitario, nos intentan, pues, vender algo. Entonces, este es poético, este es explicativo, y esto es un texto publicitario, por lo tanto la respuesta correcta sería la A. Nos están informando sobre un hecho. Continuamos. Okay. Con la número 38. Primero me llevo la lectura porque está algo gigante y después las opciones. Primero el texto, dice: lee el siguiente texto. El nuevo libro de Dan Brown, Infierno, estará en librerías del país el próximo 15 de mayo. Según adelantó la editorial y agregó que se imprimirán 1 millón de ejemplares en español, Dan Brown combinó en sus bestsellers internacionales El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios y El Símbolo Perdido. Historia, arte, códigos y símbolos. En este nuevo thriller, el autor recuperará esa esencia. En El Infierno, editado por Planeta Brown, se transporta al corazón de Italia, donde el catedrático de simbología de Harvard, Robert Langon, se ve arrastrado a un mundo terrorífico centrado en una de las obras maestras de la literatura más imperecederas y misteriosas de la historia, El Infierno de Dante. Con ese telón de fondo, Langdon se enfrenta a un adversario escalofriante y lidia con un acertijo ingenioso en un escenario de arte clásico, pasadizos secretos y ciencia futurista. Apoyándose en el oscuro poema épico de Dante, Langdon, en una carrera contra el reloj, busca respuestas y personas de confianza antes de que el mundo cambie irrevocablemente. Este es extraído de la jornada unam.unam.mx. Ok. En este caso dice comunicar la fecha y horario de la presentación del libro. Si se dan cuenta, solo nos dice la fecha, no hora, entonces esa no. Hacer un historial literario de Dan, tampoco. Y por último sería informar acerca de una novedad editorial. Ok, aquí podemos decir que sería la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque nos están haciendo que lo próximo a salir será un adelanto de la editorial, ¿no? Y la combinación de todos sus bestsellers y después una pequeña explicación de lo que trata cada uno. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Ya casi terminamos, solo nos faltan 2 preguntas. Ok. Esperen, si no puedo llevar la pregunta. Ok. Bueno, primero la lectura, que es la número 39. Igual está bastante larga, junto con sus opciones. Dice: número 39. Lee el texto y contesta a lo que se te pide. Triunfo de mexicanos indocumentados en concurso de robótica llega al cine, de la mano de Jamie Lee Curtis, Marisa Tomei y George López. Spare Parts lleva al cine la historia real de 4 alumnos mexicanos e indocumentados que en 2004 ganaron un concurso de robótica persiguiendo su sueño americano. Los jóvenes, guiados por sus profesores Freddie Lachbardi y Alan Cameron, ganaron la competición patrocinada por la NASA con un presupuesto menor a $1,000, superando los artilugios de los equipos de Stanford y del MIT, entre otros. La película plasma además las dificultades que afrontaba a diario estos adolescentes, deseos de convertirse en estadounidenses, pero que vivían con el miedo de ser deportados en cualquier momento. Spare Parts, dirigida por Sid McNamara, se estrena este viernes en Estados Unidos y a lo largo de los próximos meses en Latinoamérica, bajo el título de La vida robot. Este filme es importante para la cultura latina porque hace pocas películas tan reales y fuertes como esta, aseguró López en una reciente mesa redonda con periodistas en Los Ángeles. El actor de origen mexicano, muy popular por sus comedias, encarna en este drama a Freddie Cameron, una mezcla de los 2 profesores de la historia real. ¿Ok? Y nos pregunta, en la frase subrayada se advierte que la intención de quien habla es... esta es la frase subrayada, este filme es importante para la cultura latina porque se hacen pocas películas tan reales y fuertes como esta,
aseguró López en una reciente mesa redonda con periodistas en Los Ángeles. Se dan cuenta, es la opinión de alguien. ¿De quién? De López. ¿Dónde lo dijo? Pues en la mesa redonda. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la D. Está dando una opinión, en este caso López, ¿no? De por qué es importante este filme. Sigamos con la última pregunta, que es la 40. Nos dice, observa el anuncio y completa después de lo que se pide. El anuncio nos pone el primer labial que permanece intacto por 24 horas, nuevo, super, stay 24 horas, no se corre, no se transfiere, no se agrieta, no mancha. Es simple. Nunca ningún otro de larga duración resistió tanto. Ok, nos pregunta, la estrategia del publicista se centra en este caso es un tema que se repite bastante en el examen, está exagerando todas las cualidades de un producto para intentar vendértelo. Este tipo de preguntas siempre me recuerda a ese episodio de Bob Esponja donde venden los chocolates y empiezan a vender los chocolates, ¿no? Este chocolate te va a hacer menos feo de lo que ya eres, le va a hacer crecer su cabello. Entonces están exagerando las cualidades de un producto. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la D. Y con eso terminaríamos la parte de español. Estaré subiendo las demás materias en los siguientes días.